Dios te bendiga grandemente, mi nombre es Cintia, bienvenido a Refrigerio el Alma. ¿Alguna vez has leído los Salmos? ¿Sabías que la mayoría fueron escritos por el rey David y que antes de ser rey él era pastor de ovejas? Hoy quiero hablarte de ese hombre tan importante en la historia de la Biblia, pero antes que nada hablemos un poco de historia y conozcamos mejor a quien fuese el rey David. Él nació en Belén de Judea alrededor del año 1040 a.C. Era el hijo menor de Isaí y este joven, aunque era el menor en la familia y trabajaba como pastor de ovejas, igual era muy valiente, tanto así que se enfrentó a un filisteo enemigo llamado Goliat. Y no se enfrentó quizás de la forma esperada de un guerrero, sino que lo hizo con una honda y tan solo una piedra. Este enfrentamiento que tuvo David contra Goliat lo llevó a convertirse en un importante líder militar en el pueblo de Israel. Y sí, aunque él había conquistado territorios y se había convertido en un rey reconocido que cantaba y escribía muchos salmos, como te dije al principio, que él escribió la mayoría de ellos, aún así tenía debilidades y había cometido un sinnúmero de errores. Y es precisamente en eso que me quiero enfocar el día de hoy. Aunque él fue un rey reconocido, fue un poeta y un músico talentoso, también tuvo problemas y conflictos en su vida, como lo tenemos o lo enfrentamos cada uno de nosotros a diario. Una manera en la que David encontraba refugio espiritual en momentos de angustia era a través de los salmos que él escribía, pues en muchos de ellos vemos cómo él adoraba en momentos de júbilo, pero también expresaba su dolor en momentos de angustia. David en sus salmos empleó comparaciones para expresar su fe y amor a Dios. Un ejemplo de estas comparaciones sería la que hiciese en el Salmo 23, donde David compara a Dios como un pastor de ovejas que con su amor y atención guiaba a sus ovejas cuando cada una de ellas estaba oyéndose fuera del carril o iba en dirección hacia donde el pastor quería. Así mismo como Dios hace con nosotros, sus hijos, que Él nos guía hacia un mejor camino, así también hacía el pastor de ovejas. También compara esa sed espiritual y su anhelo de buscar la presencia de Dios, como nos dice en los primeros versos del Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Porque David, aún en su dolor, sabía que quien podía saciar la sed espiritual de su alma era el omnipotente Dios. David es también conocido por haber cometido un pecado inmoral contra la esposa de uno de sus soldados. Y en el Salmo 51 vemos donde él le pide a Dios perdón y purificación por su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aunque en la Biblia no habla o especifica que David padeciera de algún desbalance emocional o alguna enfermedad, vemos en sus salmos que él reflejaba su estado emocional, su tristeza y en ocasiones hasta su desánimo. En el Salmo 43, versos 3 y 5 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. O sea que David se sentía en oscuridad, se sentía quizás solo y abandonado en medio de alguna adversidad, no sabemos. Y por eso se pregunta al final del capítulo en el verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Ese era David preguntándose. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O sea, él sabía que estaba en un momento bajo donde quien único podía sacarlo del hoyo de la desesperación era Dios. Por eso es que dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Aún en medio de la angustia, David sabía que no importaba cuán grande era su dolor, él iba a encontrar cómo adorar y cómo alabar a Dios, al Dios de su salvación. Y como ya te dije, no hay evidencia que identifique que David padecía una enfermedad emocional o que estaba pasando por quizás una depresión, ¿verdad? Lo que conocemos hoy en día. Pero sí está claro que él plasmaba en los salmos sus sentimientos y cómo él podía
experimentar dolor y cómo él se sentía y cómo él sabía que quien único podía salvarlo de la angustia y del dolor se llama Jesucristo. Vemos que David demostraba alegría también en sus salmos. En el Salmo 9, 1 y 2, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. David también expresó agradecimiento, lo vemos en el Salmo 100, verso 4 al 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. David también expresó impotencia en Salmo 31:10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. David también expresó arrepentimiento en el Salmo 51, versos 2 al 4. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y todas estas etapas emocionales que sufrió y padeció y que vivió el rey David, el gran salmista David, que aún hasta en estos tiempos, cuando nos sentimos tristes, creemos que vamos a perder nuestra fe, nuestra esperanza y que nuestra vida está pasando por situaciones difíciles, podemos saber que también David experimentó las aflicciones, las tristezas y el desánimo que tú y yo íbamos a pasar. Y que aunque él era rey, sabía que quien era soberano sobre todo reino y toda autoridad era el Dios de Jacob. Bendiciones.